Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias de la Educación Básica, modalidad en línea. A continuación les vamos a presentar el tema La importancia y características del lector crítico, correspondiente a la asignatura Lectura Crítica a cargo de la docente Diana García. ¿Qué es la lectura crítica y por qué es importante? La lectura crítica es el proceso en el cual analizamos, interpretamos y evaluamos un texto de manera profunda, cuestionando su contenido más allá de su significado literal. No solo se trata de entender lo que el autor dice, sino identificar sus intenciones, evaluar la validez de sus argumentos y detectar posibles sesgos y manipulaciones. Es un enfoque activo que nos permite convertirnos en lectores reflexivos, capaces de formar nuestras propias opiniones y no aceptar la información de forma pasiva. La importancia de la lectura crítica. En el contexto educativo, la lectura crítica juega un papel fundamental. Primero, fomenta el pensamiento crítico, ayudando a los estudiantes a analizar la información, distinguir entre hechos y opiniones y tomar decisiones informadas. Importancia del lector crítico. En la actualidad, estamos expuestos a una gran cantidad de información que puede influir en nuestras opiniones y creencias. La lectura crítica nos permite analizar la información de manera objetiva, detectar puntos de vista parcializados o distorsionados y formar nuestras propias opiniones de manera fundamentada. La lectura crítica es fundamental en el ámbito académico. Los estudiantes que dominan esta habilidad son capaces de analizar textos complejos, evaluar diferentes perspectivas y construir conocimientos de manera sólida. Al leer de manera crítica, los estudiantes aprenden a ir más allá de la memorización y desarrollar un pensamiento analítico que les permitirá enfrentar los desafíos de la investigación y la producción de conocimiento. Características del lector crítico. Capacidad de analizar y clasificación de signos. La capacidad de análisis en el lector crítico se refiere de las habilidades de descomponer un texto en sus partes, fundamentales para entender sus elementos, interrelacionados y significados subyacentes. Estas habilidades permiten al lector no solo captar el contenido superficial del texto, sino también interpretar, evaluar y cuestionar lo que se está leyendo. La calificación de signos en la lectura crítica permite al lector descomponer un texto en sus partes constitutivas y comprender cómo se construyen los significados. Esta habilidad es crucial para un análisis profundo, ya que ayuda a desentrañar tanto los significados explícitos como los implícitos, ofreciendo una comprensión más rica y matizada del texto. La capacidad de análisis en un lector crítico implica descomponer la información para comprender mejor, mientras que la clasificación de signos se refiere a las habilidades de identificar y ordenar los símbolos y signos culturales presentes en un texto, permitiendo una interpretación más precisa y contextualizada. Pensamiento complejo y creativo. Es un enfoque cognitivismo que integra las diversas formas de razonamiento para abordar problemas de manera innovadora y holística. Este tipo de pensamientos no se limpia a seguir patrones lineales o convencionales. En cambio, busca cambiar diferentes perspectivas, disciplinas y niveles de análisis para generar soluciones originales y efectivas. Esta integración es fundamental en la resolución de problemas modernos, dando la realidad de las multifacéticas y que requieren las soluciones que no solo sean innovadoras, sino que también sostenibles y adaptables en el contexto educativo, empresarial y social. Fomentar esta combinación permite a las personas a ser organizados, navegar en entornos a la alta incertidumbre y cambios constantes. En la educación, el desarrollo de estas habilidades desde una edad temprana puede adquirir a los estudiantes con las herramientas necesarias para enfrentar desafíos a futuros de manera creativa y con una comprensión profunda del sistema complejo. En la sociedad, promover un enfoque complejo y creativo en la resolución de problemas sociales y políticos pueden llevar a soluciones muy inclusivas y equitativas. Un enfoque en la educación. Las instituciones educativas que adoptan este enfoque son más capaces de innovar que sus métodos de enseñanza, haciendo la educación más relevante y eficaz. A pesar de que los beneficios y la implementación del pensamiento
complejo y creativo en la educación enfrenta desafíos como la necesidad de formación de docente educado, la resistencia de los cambios en los currículos tradicionales y la evaluación de resultados de los aprendizajes que no se ajustan a los métodos convencionales. Este enfoque educativo no solo mejora la capacidad de los estudiantes para resolver problemas, sino que también los prepara para ser líderes y agentes a su cambio de su comunidad, ya que es esencial para enfrentar los desafíos contemporáneos, ofreciendo un marco para entender y resolver problemas de manera innovadora, con una comprensión profunda, interrelacional y dinámica que conforma nuestra realidad. Habilidad para interpretar y transformar. Esta habilidad se adquiere en un periodo concreto de la vida y se aplica indistintamente a diversos textos y situaciones. El uso de la lectura en las sociedades letradas se inicia muy pronto y no se acaban nunca, ya que son estrategias que nos permiten ir más allá de la lectura superficial y posibilitan una lectura profunda, crítica y capaz de transformar la información en conocimiento. Tenemos la decodificación, que es un paso fundamental en el proceso de leer. Los niños usan esta habilidad para pronunciar palabras que han escuchado antes, pero no han visto escritas. La capacidad de esto es la base de otras habilidades lectoras. Se basa en la habilidad del lenguaje llamada conciencia fonémica, la cual se desarrolla a temprana edad. La fluidez con los niños los necesitan por reconocer las palabras que forman indistintamente, incluidas aquellas que no pueden deletrear. La fluidez aumenta la rapidez a lo que pueden leer y entender un texto. El vocabulario es lo que pueden comprender lo que está leyendo. Es necesario entender la mayoría de las palabras en el texto. Tener un vocabulario amplio es esencial para comprender la lectura. La construcción de oraciones y cohesión. Es como que se construyen oraciones que podrían parecer una habilidad de la escritura, saber cómo se relacionan las ideas a nivel de las oraciones y ayuda a los niños a entender el significado de los párrafos y textos completos. Conciencia crítica. La conciencia crítica supone tanto de los datos objetivos de la realidad como de los lazos que unen un dato con el otro o un hecho con el otro. Y es naturalmente crítica, por ello es reflexiva y no refleja. La crítica implica autocorrección sobre el tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir para insertarnos en una historia como autores y no como espectadores. La persona radical es crítica, amorosa, humilde y comunicativa. La transitividad crítica es el objetivo de la formación activa y dialógica. Su objetivo es educar para la responsabilidad crítica y política. Se caracteriza por la profundidad de la interpretación de los problemas, por la situación de explicaciones mágicas o principios causales, por tratar de comprobar los descubrimientos y estar dispuesto siempre a las revisiones, por despojarse al máximo de concepciones en el análisis de los problemas y en su comprensión, por la negación de posiciones quietistas, por la seguridad de la argumentación, por la práctica del diálogo y no de la polémica. Es característica de los auténticos regímenes democráticos y corresponden a formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas, y está en oposición a las formas de vida mudas, quietas y discursivas. Autonomía intelectual del lector crítico. Un lector con autonomía intelectual cuestiona, analiza y evalúa la información por sí mismo, basándose en su propio juicio y criterio, lo que le permite formarse de opiniones fundamentadas y tomar decisiones bien informadas. Esta autonomía fomenta una lectura activa y reflexiva, donde el lector no solo consume información, sino que también interactúa con ella, desarrollando un pensamiento crítico sólido. Esta autonomía implica un conjunto de actividades tales como pensamiento crítico, la capacidad de analizar y evaluar argumentos de manera lógica y coherente. Comprensión profunda, entender no solo el significado literal del texto, sino también las implicaciones con textos y subtextos. Curiosidad intelectual, un deseo constante de aprender, cuestionar y explorar nuevas ideas. Independencia de juicio, formar opiniones basadas en la propia evaluación del texto, en lugar de aceptar ciegamente las interpretaciones de otros. Ejemplos de cómo fomentar la lectura crítica en el aula. Fomentar la lectura crítica en el aula implica enseñar a los estudiantes a analizar y cuestionar los textos más allá de su contenido superficial.
Para lograr esto, es fundamental crear un ambiente en el que los alumnos se sientan motivados a participar activamente, haciéndoles preguntas abiertas que los lleven a reflexionar sobre las intenciones del autor, la validez de los argumentos y los posibles sesgos presentes en la información. Una de las estrategias claves es la lectura compartida, donde el docente lee en voz alta y los alumnos siguen el texto. Esto les permite escuchar la pronunciación correcta de la palabra y comprender el texto. Otra estrategia efectiva es el uso material adaptado a las necesidades individuales de los alumnos. Esto puede incluir textos en un nivel de dificultad adecuado, ilustraciones que apoyen la comprensión y actividad práctica que refuercen los conceptos aprendidos. Además, es importante desarrollar habilidades de comprensión. Esto se puede lograr mediante la enseñanza de técnicas de inferentes, resúmenes y análisis de textos. Estas habilidades le permitirán comprender mejor lo que leen y las relaciones, la información con sus conocimientos previos. La lectura guiada también es una estrategia efectiva para ayudar a que los alumnos con dificultades en la lectura. Esta actividad, el docente trabaja con un grupo pequeño de estudiantes, proporcionándoles apoyo y retroalimentación individualizada mientras lean un texto. Esto les brinda la oportunidad de practicar la lectura de forma guiada y recibir ayuda cuando lo necesiten. Conclusiones. En conclusión, la lectura crítica es una habilidad fundamental en el mundo actual, donde la información abunda y a menudo carece de filtros adecuados. Al reflexionar, nos damos cuenta de que esta práctica no solo profundiza la interpretación de los textos, sino que también influye en nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el conocimiento. Como es natural, el hábito de la lectura fortalece las competencias lectoras. Cuanto más leemos, mejor nos convertimos en ello. Este proceso, aunque desafiante, enriquece nuestra comprensión y nos permite adoptar una actitud más informada y reflexiva ante los diversos discursos que nos rodean. Así, la lectura crítica se convierte en una herramienta esencial no solo en el ámbito académico, sino también en la vida cotidiana, guiándonos a través de la complejidad del mundo con un pensamiento más claro y más autónomo. La relevancia del lector crítico se pone de manifiesto en su capacidad para cuestionar y contextualizar la información, una habilidad esencial en un mundo saturado de evidencias y perspectivas diversas. Este tipo de lector se distingue por mantener un equilibrio entre el escepticismo, ¿no?, y apertura a nuevas ideas. Recomendaciones. Para mejorar la definición de las características de un lector crítico, es fundamental considerar varios aspectos que enriquecen su capacidad de análisis y comprensión. Estas son algunas recomendaciones clave. Primero, el desarrollo del pensamiento crítico. Un lector crítico debe ser capaz de cuestionar lo que lee, analizando no solo el contenido, sino también los argumentos y las evidencias presentadas. Esto implica una disposición a considerar explicaciones alternativas y no aceptar la información sin un análisis previo. También relectura y el análisis profundo. La relectura es crucial y un buen lector crítico relee el texto varias veces para asegurarse de comprenderlo completamente. Este proceso permite identificar puntos de vista, argumentos y posibles distorsiones en el texto. También la identificación de ideas subyacentes. Es importante que el lector busque las ideas subyacentes y los fundamentos del texto. Esto incluye entender la ideología implícita y los razonamientos que sustentan las afirmaciones del autor. También la evaluación de una credibilidad. Un lector crítico debe evaluar la credibilidad y validez de los argumentos presentados. Esto implica un análisis dando el uso del lenguaje y las relaciones del texto con otros trabajos sobre el mismo tema. También la práctica constante. La lectura crítica se fortalece con la práctica. Leer diariamente artículos de opiniones o textos que desafíen las ideas precedidas puede ayudar a desarrollar estabilidad. Y también el establecimiento de objetivos de la lectura. Antes de comenzar a leer, es útil que el lector se plantee un objetivo claro. Esto no solo mejora la motivación, sino que también guía la atención hacia las partes más relevantes del texto. Al integrar todas estas recomendaciones, puedes construir una definición más robusta. Bueno, muchísimas gracias, Máster. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.